Ya, entonces comenzamos con lo que nos corresponde ver hoy día y es parte de las notarías de Chile. Bien, recordemos que las clases pasadas nosotros vimos quién era el notario, cuáles eran los requisitos, por qué es un ministro de fe, bien, cuáles son las funciones del notario. Por lo tanto, ahora vamos a revisar lo que son las notarías como una empresa, como una entidad, una persona jurídica. Bien, entonces señalar que no cabe dudas que la función pública que desempeñan los notarios por delegación estatal consiste en dar fe pública respecto del otorgamiento de actos y sus intervinientes, de circunstancias relacionadas con actuaciones ejecutadas por los interesados o terceros, o bien, de hecho, en los que intervienen a solicitud de parte. Sin embargo, esta función no es desempeñada por una persona física única y determinada. Debemos... Profesor, buenas tardes, soy Gladys. ¿Sabes qué? Hay hola mucha gente que no Gladys. puede entrar al link. Soy Mm, una de ellas porque me costó casi 15 minutos para que pueda aceptar a la gente. Por la estoy, favor. la estoy aceptando en cuanto aparece Gladys. De hecho, Es usted que yo aparece... estoy, Claro, es que yo estoy de un cuarto para las 7 y no me aparece en el módulo. No Por sé en eso qué le estoy, profe, módulo. por eso le estoy profe, que lo que señalando. pasa es que están entrando por notaría y hay gente Y que no entró se por puede. jurídico. Claro, la Alicia me Estamos está entrando por poniendo ahí en el asistente de WhatsApp de que notaría. está. Claro, yo le dije que entrara por jurídico. Entonces, ¿se puede mandar capaz el list de jurídico para que entren? Ya, por eso estoy señalando, estoy aceptando en cuanto aparecen, acepto para que ingresen, ¿ya? A ver, voy a ver cómo voy a enviarles el link. Profe, yo ya lo envié, Sí, ya. lo Gracias, Yeri. copié y lo envié. Ya, gracias, que estaba buscando porque aquí no me aparece el tiro Es que ese. yo no entiendo cómo no pueden entrar si está anclado arriba del No lo sé. WhatsApp. No se puede muchas veces porque no todos tenemos el mismo sistema de teléfono para poder entrar. Yo entro por mi computador, entonces no toda la Pero gente lo tiene para yo entrar. también yo entro por el computador, pero en el Sí, computador sí, se abre sí. el WhatsApp web. Con el computador y el celular, y entro igual. Bueno, ya, ingresó también Alicia. Gladys. No, no, Alicia recién entró, Gladys, después de usted. Ah, ya. No, le digo que yo también entré. Ah, sí, sí, está anotada. No se preocupe. Hola, buenas tardes, soy Alicia González, para Hola, que me anoten Alicia. caso que Ya recién me está, pude lograr ingresar. sí, ya está anotada. Ok, gracias. No se preocupe. Ya, entonces estábamos en que estas notarías, ¿cierto? A una notaría no funciona, como indica acá, no lo desempeña, no desempeña esta función una persona física única y determinada, sino que es una persona jurídica. Bien, recordar que una notaría es en definitiva una sociedad o Disculpe, basi- profesor, en qué es lo que van? En los aranceles, ¿no es cierto? no, página 8. Ah, sí, sí, pero dice Sí, los En aranceles y la después notaría de sale Chile, Notarías de Chile. ahí hacia abajo. Ah, ya, disculpen, Notaría de gracias, Chile. Linda. disculpen, hablen de uno, por favor, o levanten la mano, ya, por favor, porque si no, si hablan todas no voy a poder entender nada.
Ya, bueno, ya le dieron la información Gladys, así que es en la página 8, al final, ¿cierto? Desde la mitad hacia abajo, estamos en Notaría de Chile y el establecimiento notarial como empresa. O sea, en eso estaba, ya había leído el, el primer párrafo y le estaba comentando que efectivamente la función no es desempeñada solamente por una persona, sino que al ser una sociedad o al ser una empresa, es una persona jurídica y por lo tanto, en este sentido, es un conjunto también de personas que cumplen con la función, independiente de que, en definitiva, quien firma, quien timbra, quien firma los documentos es el notario, pero existen otros funcionarios que están encargados de diversas funciones, ¿ya? Desde la recepción de los clientes, la redacción de documentos, quien también lleva los documentos al notario, y todos estos conforman, en definitiva, la notaría. La función notarial es ejecutada a través de una estructura conformada por un conjunto de recursos humanos y materiales a los que se denominan notaría. Bien, vuelvo a repetir, existe esta estructura y que en muchas notarías también, dependiendo de su tamaño, va a tener unidades o departamentos, ¿bien? En las cuales vamos a tener funcionarios especializados en distintas funciones, redacción de escrituras, elaboración de finiquitos, elaboración de documentos diversos. Va a haber una unidad también de archivo, la unidad que tiene que verificar lo que son la inscripción de los distintos documentos, los funcionarios que elaboran las matrices también de escrituras y otros documentos que necesitan este tipo de matricería. Eh, Tenemos también el personal o el funcionario que está en la caja, aquellos que están dedicados a guiar a las personas a los distintos tipos de unidades, etcétera. ¿Ven? Y además el notario, que es quien firma. Y tenemos también eh, el ayudante en algunas notarías, al ayudante del notario, que es quien revisa previamente las escrituras y los demás documentos antes que el notario firme. Profe, le hago una Sí, consulta. cuénteme. Un notario, lo que pasa es que hoy día en la mañana fui a hacer un trámite de un finiquito y Ujú. bueno, no era mío, era del papá de mi hijo. Entonces le denegaron el finiquito, le dijeron que no podía firmar el finiquito. O sea, se llevó el papel la niña al notario y el notario lo mandó de vuelta y le dijo que no lo podía autorizar porque debía pensión de alimentos. Así que no podía autorizar el finiquito. ¿Puede pasar eso? Sí, porque en el finiquito, efectivamente, hoy día, con la modificación de la ley, debe indicarse si la persona es deudor o no de pensión de alimentos. Porque si la persona es deudora de pensión de alimentos, la parte de la deuda del finiquito tiene que ser retirada y entregada al alimentante. Entonces, Ah, pero si ¿se lo retira él o lo retira la no, persona? O sea, lo retiro. tiene que entregárselo directamente al alimentante. Ah, porque lo mandaron, bueno, salió el notario y yo le dije, disculpe, le dije, mire, él es el papá y él es el que me debe pensión a mí, le dije Ujú. yo, y andaba haciendo el trámite juntos. Y le dijo, no, dijo, tiene que ir a la inspección del trabajo, que también hay un ministro de fe, y si él lo autoriza, bien, pero nosotros como notaría no podemos autorizar el finiquito. Entonces, Efectivamente. yo no sé para dónde se va esa plata. No, si la plata evidentemente tienen que entregarla a quien corresponda, ¿ya? En este caso, el empleador lo que debería haber hecho es, perdón, lo que debería haber hecho es señalar que efectivamente él tiene pensión de alimentos, cuál es el monto de la deuda y haber separado la parte de la deuda mediante un cheque o transferencia bancaria a su cuenta o el cheque entregado a su nombre y si queda algo del finiquito, entregárselo a él, al Claro, finiquitado. no, y
claro, encima el empleador lo mandó con 3 copias y le dijo que fuera a cualquier notaría nada más, con 3 copias, pero el notario dijo que no, así que se fue a la inspección para ver qué se podía hacer. Y yo quedé pro porque yo no sabía que había salido yo sé que hay arraigo y se ponen las causales de entonces al casino y miles de cosas, pero no sabía Ujú. que no podían cobrar el finiquito a los deudores. Recién me enteré, Sí, por eso de le hecho, preguntaba. por eso le digo, la norma hoy día señala que del finiquito, si hay deuda, se debe restar ese monto, entregárselo al alimentante y si queda algo del finiquito se le entrega al trabajador. Es más, Mm, hoy día estuve en una audiencia laboral mm, en donde el tribunal consultó efectivamente si el trabajador era deudor de pensión de alimentos, porque también los tribunales en estos casos también están obligados a, en caso de que el trabajador sea deudor de alimentos, del monto del acuerdo o del monto que se establezca, debe restarle ese monto para entregarlo al alimentante y lo que quede, si es que queda, se entrega al trabajador. Ah, no, no, aquí es mucha plata y es poquita plata finiquito, pero es mucha plata la deuda. Así que lo dudo que le entreguen esa plata. Disculpe, ¿y eso también se hace para la compensación económica o no? Por divorcio, Sí. debe estarse lo que se acordó ya sea en la sentencia o en el acuerdo completo y suficiente. Ya. Entonces, también si hay deuda, el tribunal no va a acceder al divorcio y tendrá que primero existir un acuerdo o el pago de la deuda para que el tribunal acceda al divorcio. Una mediación, una cosa así, Sí, puede ser a ¿o través de no? una mediación, una transacción, una escritura de Mm, pago, un acuerdo de pago, todo eso sirve para que se acceda al divorcio, pero eso debe acompañarse en, en el juicio. mm, ya, ya quedé clara. Gracias por sacarme la duda, porque no sabía realmente. Ok. Bueno, desde luego es esencial que dentro de los recursos humanos concurran personas calificadas que actúen en calidad de notarios, designadas como tales de acuerdo con las formalidades legales. Por el contrario, no es de la esencia de la actividad notarial que en una notaría actúe siempre como tal un mismo individuo, ni menos que efectivamente éste coincida con el nombre de aquella. Esto se debe a que el notario que concurre como ministro de fe en una precisa y determinada actuación pueda hacerlo en calidad de notario titular, notario suplente, notario interino o notario reemplazante. Los usuarios que requieren sus servicios notariales, menos en las comunas con más habitantes, habitualmente perdón, habitualmente acuden precis y simplemente a una notaría y no al o ante el notario de tal o cual nombre. Y efectivamente, nosotros nos vamos por ejemplo, al notario, no sé, eh, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, al notario Gomila, o al notario Perry, o a la notaria X, ¿bien? Sino que vamos a la notaría, ¿bien? A la notaría Gomila, a la notaría Perry, a la notaría, no sé, Navarrete, a la notaría Reyes, ¿ya? O a la 15, a la 15 notaría, a la primera notaría. Ahí vamos. Porque en realidad también todas las notarías tienen un número. Primera, segunda, 15, 20, notaría de Santiago. Y luego viene el nombre del notario. ¿Bien? ¿Eso Mm, significa el notario suplente y el notario interino? Voy para allá, Ah, Alicia, ya. o Jennifer. Entonces, a esa notaría nosotros vamos y vuelvo a repetir. Todas las notarías tienen un número dependiendo, obviamente, de cuántas notarías existan en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones correspondiente. Hay que recordar que la notaría se designa en una comuna o agrupación de comunas y esto va a depender de la cantidad de población que exista, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar,
La notaría tiene un número y después viene el nombre del notario. Ahora, respecto de la actuación, siempre se debe indicar la calidad de notario que está autorizando la escritura o el documento. La generalidad es que sea el notario titular. Entonces será, no sé, Juanito Pérez, notario titular. Pero hay que recordar lo que vimos en la clase pasada, que si este notario está de vacaciones, está enfermo, ¿bien? Será un notario suplente, ¿bien? Entonces aquí se dará Pedrito, sé, Pedrito planta plantitas, notario suplente, del notario titular Juanito Pérez. Y así es como debe encabezarse la escritura o el documento correspondiente. Cuando hablamos de un notario interino, significa que el notario titular está en un proceso posiblemente de destitución como notario, porque el interinato significa que existe una investigación en contra del titular. Y en este caso entonces se nombra un notario que va a estar por todo ese periodo de la investigación. De ahí entonces que aparece el notario interino. Y será entonces XX, notario interino de tal notaría. Y luego que si este notario es destituido, ese notario se debe reemplazar por otro. ¿Ya? Eh, Acá en Santiago, para los que son de regiones, eh, existía una notaría que se llamaba Clovis Toro. Bien, ese notario fue intervenido, fue destituido, existió un notario interino y con posterioridad entonces en esa misma notaría aparece un nombre que reemplaza el nombre de Clovistorio y hoy día tiene otro nombre, no recuerdo el nombre, y ese notario reemplazante entonces es el que viene a reemplazar ese notario dentro del territorio jurisdiccional que se le otorga a esa notaría. Bien, no sé si se comprende estas cuatro figuras de notario. Ujú. Sí, A ver, el notario suplente es el que va a reemplazar. El notario interino es el que tiene un proceso judicial y lo van a sacar. Exactamente. Pero ahí hay dos, o Y sea, después tres. el notario reemplazante es el que viene a reemplazar al notario que ha sido destituido. Ah, ya. y que no necesariamente es el interino. No necesariamente tiene que ser el interino, puede ser otro. Ok. Y ese quedaría como fijo, ¿cierto? O también lo Exacto. pueden. No, o sea, queda fijo mientras obviamente cumpla con la ley. ¿Ya? Porque si también Ujú. existe, ¿cierto?, algún hecho que amerita una investigación, también lo pueden destituir. Mm, ¿Ya? ya. Interino, notario interino es solamente para las personas que tienen como problema jurídica o que no hizo su trabajo, alguna causa, falta, o también porque es viejito, también No, sería interino. no, porque ahí vendría el reemplazante. ¿Ya? O por Ya. mientras estaría el notario suplente hasta que se nombre un notario reemplazante. Ah, ya, ok. ¿Alguna otra duda y consulta, comentario? Profe, yo estaba leyendo y los notarios los sacan y la cosa más, el castigo, como se dice, no sé, es mínimo. Es que va a depender de la investigación, Claro, no puede volver a ser nunca de más la falta. notario y Claro, va a depender. Ya. claro, o sea, si se destituye, no puede volver a ser notario, pero quizás podrá seguir ejerciendo como abogado. ¿No le manchan los papeles? Depende de por qué fue destituido. Destituido. Si es Ah, un ya. delito, ¿cierto? Puede ser, y si es delito, evidentemente también incluso puede perder hasta el título de abogado. Por eso todo va Ah, a ya. depender de la investigación, de qué es lo que se está investigando.
Depende del delito que ocurra, profe. Es delito o falta. ¿Ya? Ah, ya, Se ha claro. cometido una falta, ¿cierto? Una falta administrativa que amerita la Ya. destitución, ya será la falta administrativa que amerita la destitución, pero no se le aplica ningún otro tipo de sanción más que la destitución. ¿Ya? Entonces Ya, podrá seguir ejerciendo como abogado, pero si comete un delito de aquellos que claro. merecen pena aflictiva, es decir, un simple Sí, sí, delito, es como ¿ya? si tuviera pena de cárcel, disculpe, una cosa así. Exactamente, Ah, ya. exactamente, ¿ya? Eh, mm, ¿Ustedes pasaron penal? ¿Vieron algo de penal o no? Sí, sí, vimos. Ya. Entonces, ustedes recordarán que toda sanción que va de 3 años y un día hacia arriba, ¿cierto? Merece pena efectiva, Es es decir, cárcel. exactamente, de 5 años ¿Ya? y un día. Claro. Exactamente. ¿Ya? Entonces, Gracias. si se aplica esa sanción, entonces también puede incluso hasta perder el título. Tampoco resulta de interés para los usuarios que el día y a la hora en que se presentan en una notaría a realizar alguna actuación se encuentre ejerciendo las labores de notario quien goza de la titularidad, o bien su reemplazante, suplente o interino. Por el contrario, los usuarios asumen que cualquiera sea la notaría a la que acudan, habrá un profesional del derecho autorizado por el Estado para dar fe pública respecto del acto o hechos que son de su interés. Entonces, la existencia de un notario es un elemento subjetivo esencial en la institucionalidad notarial, que duda cabe, pero que forma parte modernamente de un conjunto de otros elementos humanos y materiales vinculados armónicamente, de manera de orientarlos a un fin común, como es la dación de la fe pública. De ahí que en la actualidad sea posible reconocer a las notarías como verdaderos establecimientos notariales. Bien, porque, Profe, sí, Alicia. disculpe, ¿qué es la dación de fe pública? La palabra dación, como de Eh, la dación de la fe pública. que ¿A qué se, significa eso? que se entrega la fe pública. Hay que recordar que los notarios son ministros de fe, por lo tanto, dan fe pública de un acto. Mm, ¿Ya? De ahí entonces la dación de la fe pública. ya, ya, ya. ¿Bien? Ujú. Ok. Eh, y, bueno, como se señala en este párrafo, en realidad a la persona, ¿cierto?, que va a hacer un trámite, que es lo que le interesa, no que esté el notario, ¿bien? Básicamente, sino que le autoricen el documento, que autoricen lo que esta persona requiere. Evidentemente, para que se autorice un documento, debe estar el notario, ¿bien? Pero se da el caso también que dentro del horario del funcionamiento normal, el notario puede salir a realizar alguna diligencia, no sé, lo llamaron para, por ejemplo, un testamento de una persona que está postrada, eh, para también, no sé, ir a una asamblea, etcétera, y en ese momento, y en ese preciso momento no está. ¿Bien? Como es por el momento, es decir, una hora, un par de horas, no necesita un notario suplente ni nada por el estilo. Lo que sí, evidentemente, el documento no se va a poder firmar en el momento y la persona tendrá que volver más tarde o también como se está utilizando hoy en día, el documento se lo envía vía correo, ¿bien? O vía virtual a un correo determinado. Y de ahí entonces la persona puede bajar ese documento. ¿Bien? Pero hay que recordar que las firmas solamente las puede otorgar el notario, ya sea titular, suplente, interino o reemplazante. Ningún otro funcionario más. De ahí es que si el notario no está en el momento, entonces ocurre No, la este leche. desfase, este desfase de entrega o de firma del documento. ¿Bien? No sé si hay alguna otra duda aquí o algún comentario.
En el caso de que el notario esté trabajando y por alguna causa tenga que abandonar por una urgencia o algo, las personas que quedan ahí tienen que volver otro día. Exactamente, o también, como les comentaba recién, existe la posibilidad que el documento se lo envíen virtualmente a un correo. Entonces, se le indica a la persona, el notario tuvo que ser urgente, no va a estar o va a volver en 2, 3 horas más. Tiene dos opciones, vuelve después o se queda esperando, ¿cierto? O nos entrega un correo para, para enviarle el documento a ese correo. Ya, ahora, estos documentos van con un código QR, van con el código de barras para también verificar su autenticidad. Es más, Esa firma eh, electrónica, exactamente, firma electrónica. Además, también Adobe bien, tiene al momento de reproducir un documento en PDF, tiene la posibilidad de verificar si efectivamente está firmado o no ese documento. Bien, entonces, todas esas seguridades también nos dan fe de que el documento es auténtico y que ha sido firmado por el notario que corresponde. ¿Ya? Entonces, tenemos estas posibilidades de o físico o virtual. Vuelvo a reiterar, hoy día se está utilizando mucho lo que es el envío virtual de los documentos a las personas. ¿Ya? Por ejemplo, con la notaría que yo trabajo, le pido que me envíen todo virtual. Entonces, así, evidentemente, evito la pérdida de tiempo de estar esperando también que el notario firme. ¿Ya? Y si no lo necesito urgente, el documento llega dentro del día. Así que ahí lo descargo, lo imprimo y tiene también plena fe por, vuelvo a repetir, estos códigos, ¿cierto? Estas seguridades que hoy día contienen también los documentos notariales. ¿qué notaría es la suya? ¿En Santiago? En Santiago, sí, Profe, en todas las notarías se puede mandar, o sea, todos los documentos, cualquier documento se puede mandar así por correo y después imprimirlo, no sé, una escritura, sí, no sé, sí. Pero, Mm. pero los Porque al pagaré, ¿no? imprimir, ¿no? O los pagaré igual. Las escrituras, básicamente, escrituras, los poderes, ¿ya? Eso puede ser enviado virtual. Y da lo mismo Ya. que si uno hace un anexo de contrato de compra y venta, que lo firmamos en dos notarías distintas. No, tiene que ser la misma notaría, porque si tenemos una promesa, bien, esa promesa también, el contrato definitivo de compraventa tiene que ser firmado en la misma notaría. Es más, bueno, el caso, por ejemplo, en mi caso, bien, yo lo hago así, por también un tema de seguridad y de fiabilidad también con el cliente. O sea, que yo firme un documento en un lado, firme un documento en otro, igual a veces en algunas personas causa una cierta desconfianza. Entonces, lo mejor es tener una notaría con la que uno trabaja y a esa enviar toda la documentación y todo lo que sea necesario. Profe, otra consulta, si yo vivo en Sí, Santiago y bueno, y me encuentro haciendo un trámite acá en Viña, ¿puedo hacerlo acá en Viña, en cualquier sí, notaría? sí, por supuesto. O tengo que ir a Santiago a hacerlo en notarías de Santiago? ¿No? No, puede hacerlo en otra notaría. Que es lo importante, Ah, ya me dice. que en Mm. ese documento indique, además que va a indicar su domicilio, ¿cierto? Que indique de paso por esta. De paso por esta significa que usted tiene otro domicilio, pero que realizó el trámite en otra comuna, en otra notaría, porque estaba de paso en esa comuna y fue necesario hacerlo, Ah, ya, ya, ¿ya? ya entendí. Ya. Así que no hay ningún problema. De hecho, yo he tenido clientes que son de otras regiones y que han señalado, por ejemplo, cuando venía aquí a Santiago, de paso por esta queda en la escritura o en el documento. O si se ha tenido que ir a otra comuna, también lo mismo, ¿ya? Ya. Eh,
sobre todo, vuelvo a insistir cuando estamos en regiones distintas, porque por ejemplo aquí en Santiago, bueno, Santiago está dividido en dos cortes de apelaciones, ¿ya? La de Santiago y la de San Miguel. Por lo tanto, cualquier comuna aquí de que está bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, da lo mismo. O sea, puedo firmar una escritura en Maipú o en Vitacura y va a dar exactamente lo mismo porque está dentro del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones. En eso también hay que fijarse. Por eso es que estamos en otra región, se indica en la escritura o en el documento de paso por esta. ¿Ya? Ya. Hola, profesor, buenas tardes. Perdón, me perdí, profe, Hola. cómo fue lo último? Buenas, Cuando mm, es un documento de otro, como de otra región, ¿qué sí, de dice? paso por esta. si usted, por ejemplo, tiene su domicilio en Santiago y da una escritura pública en Valparaíso, en Viña, tiene que indicar, además de su domicilio, que en la escritura se incluye la frase de paso por esta, ¿ya? Mm. Para indicar que efectivamente usted tuvo que realizar el trámite en ese otro lugar y también no se pida la nulidad del acto, porque si usted vive en Santiago y va a dar escritura en otro lado, se puede pedir la nulidad porque puede ser que trató de evitar algo y por eso no lo hizo aquí en Santiago. Entonces, esa es la frase sacramental Ah, para otorgar documentos en otras regiones. entonces es para evitar la nulidad. Exactamente. Profesor, es como una Ahora cosa sí, así Felipe. como uno cuando pide un salvoconducto, una cosa así como un ejemplo, algo parecido. Cuando pide un Podríamos, salvoconducto para cambiarse, como por un ejemplo, como cambiarse de un lugar a otro, pedir un salvoconducto. sí, podríamos señalar que efectivamente ese de paso por esta podría ser una especie de salvoconducto, Ah, ya. efectivamente, ya que Ok, se profesor. autoriza el estar en otro lugar que jurisdiccionalmente no le corresponde. Ok, profesor, gracias. Ok, Gracias, profesor. con gusto. ¿Alguien más? Seguimos. Normas y principios que regulan la actividad notarial. La labor de los notarios se encuentra supervigilada por las Cortes de Apelaciones y su fuente legal principal sigue encontrándose en el COT, o Código Orgánico de Tribunales, en el párrafo séptimo del título 11 del Código Orgánico de Tribunales, de los artículos 399 al 445. También de la Ley 18.181, que regula materias como el mecanismo para su nombramiento, sus funciones, organización e inhabilidades. En lo que respecta a la naturaleza de su función, si bien es un funcionario público algo extravagante en el sentido de que no es remunerado por el Estado, sino por sus clientes, queda supeditado al control disciplinario de las distintas cortes de apelaciones. Tal como lo habíamos hablado, ¿cierto? Conversado en las clases pasadas, en la semana pasada, el notario es un funcionario público, pero es un funcionario del escalafón de auxiliares del Poder Judicial. Y eso significa que no es un funcionario del Poder Judicial, sino que es alguien que apoya la labor del Poder Judicial en el tema de la dación de documentos legales. Es como Además, que presta servicio, profe. sí, efectivamente, Algo así como una es empresa que le presta servicio a otra, así, algo así. algo Siempre así, así. algo así, pero que Ujú. no recibe remuneración, no percibe remuneración del Poder Judicial. Bien, eso Si no, también es la lo había, cliente que... Punto. claro, eso también lo habíamos conversado. Bien, Ujú. este no es un funcionario remunerado con fondos del erario nacional, como los funcionarios judiciales, bien, sino que este funcionario percibe la remuneración de acuerdo, y como se los había comentado la semana pasada, de acuerdo a los trabajos que haga, de acuerdo a los clientes, ¿bien?
Y en ese caso, también los funcionarios de la notaría tampoco reciben una remuneración de parte del Estado, sino que es conforme también a los trabajos que hagan en la notaría. Profesor, y eso es porque ellos no son funcionarios públicos, o sea, lo Así de la es, notaría. ¿Mm? así Ahí, es. ahí se tomaría entonces que ellos son Eso no, como funcionarios de la empresa notarial, Efectivamente, María, son funcionarios de la empresa notaría. de la empresa notarial. Entonces, Así como es. que el notario tiene, ¿cómo poder decirlo? No, no tiene pago propiamente tal, no, no tiene pago del gobierno, pero sí tiene las facultades, se puede decir, no sé si será bien, lo que le entrega la parte del Poder Judicial. Sí, O no es, sea, no es Le un entrega las funcionario facultades, más no el pago. es como una cosa exactamente, así, profesor, es como que está regulada por la Corte de Claro, Apelaciones, pero en sí la notaría es un organismo autónomo. claro. exactamente. Ustedes lo han dicho que muy presta bien, servicio. nada más que eso. Es decir, se fiscaliza por parte del Poder Judicial, pero no se le paga por parte del Poder Judicial. Por lo tanto, la notaría presta un servicio al Poder Judicial siendo una empresa autónoma, independiente, particular. ¿Bien? Mm. Y la remuneración entonces que tenga este notario y los funcionarios es respecto de la cantidad de clientes y de actuaciones, es decir, de trabajos, ¿ya? Actuaciones que se realicen o que estos realicen a los clientes. Entonces, si en el día no ingresa nadie, ese día no hay remuneración. Ahora, evidentemente no es un pago diario, sino que es un pago mensual, ya para todos. Pero si ese día no ingresa nadie, no hay dinero, ¿cierto?, para que se acumule para el fin de mes. Ahora, si en otro día tenemos, no sé, 100, 200, 500 actuaciones, todo eso conforma y va al fondo de la notaría y que al final de mes se va a repartir conforme también los acuerdos, contratos, etcétera, dentro de los distintos funcionarios. Además también que esos mismos fondos van a servir para el mantenimiento de la notaría, aseo, luz, agua, etcétera. ¿Bien? O sea, todo lo que es la notaría, piensen ustedes en la notaría como una pyme, ¿bien? Donde el notario es el dueño de la pyme y tiene trabajadores, pero que simplemente hay dinero si es que ingresan trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero. Profesor, así Es como una cosa así. disculpe, ¿Mm? como un ejemplo, o sea, si yo tuviera un restaurante, Ujú. ¿ya? Es según la cantidad de clientes que entre, va a ser la cantidad de remuneración que yo puedo tener y ahí en un principio, o sea, le puedo pagar a todos y a medida que va funcionando yo puedo ir dejando trabajadores afuera porque no me va a ir alcanzando una cosa así. O sea, según la Es así. cantidad, o sea, si tengo 10 trabajadores, 10 mozos, 10 garzones, entre cocinero y todo, ya. Una que va a ser la propina, ya es la que van a recibir ellos, pero como parte del cliente, y lo otro es el sueldo. ¿Mm? Sí, así Así es. es una cosa, así funciona la notaría, Muy según los parecido. trámites, la cantidad de trámites que tenga en el día y en el mes también, pues, obviamente. Así es. Así es. Muy parecido como cualquier empresa. Ya, Como que cualquier prestan empresa. servicio. Exactamente, sí, en definitiva, al ser un auxiliar, el notario, al ser un auxiliar del Poder Judicial, presta un servicio. Nada más, no es parte de, sino que va por el lado, prestando ese servicio. Nada más que eso. María. Profesor, no, hablando del tema de los dineros, me quedó la duda, porque por ejemplo usted dice que el notario, ¿cierto?, vendría siendo como el dueño de esta empresa, donde le entrega a todos sus trabajadores, como decía Felipe, como un contrato base y según lo que ganan, es como podría ser como comisiones. Pero Así él, ¿cómo es. lo hace? ¿Él se hace un autocontrato o él se hace boletas de honorario? Autocontrato puede ser, pero también, claro, claro, o simplemente retira los fondos. Ahí va a depender de cómo se constituye la notaría. Ya. Profe, pero igual es como, ¿cómo se llama? Como contradictorio, no sé si la palabra será así, porque igual si ellos se mandan
alguna embarrada, qué sé yo, lo fiscaliza el tribunal y cuando falta un notario, mandan un notario suplente. Entonces igual es contradictorio porque si él es una empresa que presta servicio, supuestamente el tribunal no tendría que meterse por sí en la empresa, pero igual se mete porque él es abogado, ¿o no? Exactamente, Por eso porque además digo que que es como contradictorio igual. sí, lo que pasa es que aquí evidentemente hay que resguardar la veracidad, hay que guardar el principio de probidad que debe mantenerse en una notaría. Entonces, si esta notaría no tiene ningún superior jerárquico que lo fiscalice, imagínense lo que harían los notarios. Me mandarían Entonces, solo. si aún fiscalizando, si aún fiscalizando, bien, cometen actos reñidos con la probidad, imagínense si no hay una fiscalización. ¿Y las notarías virtuales cómo Mm, las fiscalizan? Igual, igual, ya también tienen un ministro visitador y ese ingresará al portal a revisar, pedirá informes cuando corresponde, si hay una denuncia, Pero revisará la denuncia, ellos etcétera. leen el contrato que uno le envía. Claro, tienen que revisar en qué eh, cláusula o en qué artículo se ha cometido la infracción dentro del documento, ya sea, no sé, dentro de la cláusula o al momento de la firma, lo que sea. Porque ahí ellos Profesor, lo firman biométricamente, pero el texto uno lo envía. Sí, por eso tienen que revisar igual. Si hay una denuncia, se revisa igual. profesor, Felipe, esto es como revisarlo por ciberseguridad, o sea, lo que tiene cada empresa cuando hace algún trámite en forma virtual. Y lo otro, cuando es presencial también, los dos son regulados por la Corte de Apelaciones y verificados para que no tengan falta la probidad en cuanto a cualquier hecho que se suscite en el momento de entregar algún documento. así ¿Mm? es, así es. Porque si Pues, en la fuerte es lo mismo en un ejemplo como tácito, es como colocar a veces el WhatsApp, que todos piensen que el WhatsApp llega inmediatamente a la otra persona, pero pasa primero por la empresa, la compañía telefónica, y los WhatsApp lo leen todos porque el WhatsApp en sí uno lo escribe, pero al momento de pasar por la compañía telefónica se transforma en mensaje de voz. Y por eso van las investigaciones que están ahora en estos momentos. sí, claro. Y Entonces, en las notarías virtuales o con las notarías virtuales pasa lo mismo, ¿ya? sí, y son más reguladas también, Claro, porque por lo mismo. van a través de un sistema computacional donde se puede verificar rápidamente, que es distinto con el sistema físico. Tradicional, Claro, porque no hay forma de verificar previamente, sino que se verifica con posterioridad si es que existe alguna denuncia. sí. ¿Ya? Entonces, no porque la notaría sea virtual no va a tener regularización, con mayor razón tiene una regularización por todo lo que significa y sobre todo el compliance, ¿ya? Para evitar, evidentemente, cualquier tipo de delito que se pueda realizar virtualmente. Como decía la amiga ella, que cuando uno realiza un contrato, que uno lo escribe, ese también con mayor razón va revisado. ¿Por qué? Porque a veces uno puede colocar cláusulas, entonces esas cláusulas no pueden estar acorde al sistema. Y esa la va a revisar tanto ellos como la ciberseguridad que tenga la empresa, o sea, la que esté contratada, para regular esa parte, porque pueden emitirlo, firmarlo con la firma electrónica y pasa. O sea, yo acá le dejo esta cosa A en un testamento, pero ese A sea una persona que sea inexistente, cosa que yo quedarme con todos los bienes. Entonces, por eso se hace toda esa revisión como técnica. Sí, efectivamente. Además que vuelvo a profe, repetir. Sí, y en las notarías virtuales, obvio, hay un notario, pero también igual que fuera físico. Alicia se escucha entrecortado. Ah, yo le preguntaba que en la notaría igual hay un notario y igual sale el nombre del notario, igual que como una notaría física, que sale el nombre cuando uno entra a una notaría y todo eso.
¿Sí? Ah, Debe ser porque independiente de que sea notaría virtual, debe ser autorizado por un notario. No porque es una notaría virtual, no es necesario eso. Debe ser autorizado porque la ley también así lo indica. O sea, toda actuación, bien, en una notaría debe ser autorizada por un notario. Felipe, Profesor, bueno, aquí pasa exactamente lo mismo que cuando uno hace telemedicina, que cuando uno toma un médico en forma virtual, lo primero que tenemos que fijarnos es que esté en el registro, o sea, en el registro de salud el médico, porque muchas veces se les pide una licencia a ese tipo de médicos virtuales y esa licencia se pierden porque no están dentro del registro de salud del país, o sea, son médicos que son extranjeros, pero no está con su regularización. Y eso hay que tener mucho cuidado también con las notarías virtuales. Puede ser un abogado que se le esté dando de notario y todo esto, pero no aparece en el registro. claro, efectivamente. Bueno, y no solamente los médicos extranjeros, sino hay médicos chilenos también que tampoco están en el registro porque han tenido Sí, sanciones, alguna cosa. O sea, sí. hay, O hay que médicos revisar. falsos como el que la otra vez se creía oncólogo y curaba a todas las personas. O sea, es lo mismo. Exactamente. Sí, por lo tanto, y eso para revisar, evidentemente, existe un registro, ya existe un registro para ver si efectivamente el notario que aparece ahí es el que corresponde, igual que con los médicos y con los psicólogos que deben estar incluidos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud, ¿ya? Y ustedes pueden revisarlo a través de la página correspondiente, A través de la página de transparencia del gobierno, ahí aparece todo eso, los registros y todo eso. efectivamente. Bueno, los principios básicos que regulan la actividad del notario, a saber, el principio de veracidad, el principio de legalidad y el principio de profesionalidad, de donde también deriva el catálogo de responsabilidades que los regula, en lo que respecta al primero, señala Rodríguez que constituye el principal efecto de la función notarial, esto es, la fe pública, y que implica que lo que el notario plasma en el documento es verdad, exactitud y toda la verdad, integridad en relación con el negocio jurídico que se recoge, para lo cual previamente ha de indagar la voluntad de los otorgantes y emplear su experiencia, sus conocimientos jurídicos y su autoridad moral. En cuanto a la legalidad que debe regir la función notarial, señala el autor antes citado que sería complementario del principio anterior porque de nada serviría que el ordenamiento reconociera la veracidad de lo que se ha otorgado en presencia de un notario si éste no hubiera realizado una actuación más consistente en adecuar el negocio a lo querido por el ordenamiento jurídico. En lo que respecta al principio de profesionalidad, señala Rodríguez, que se refiere a que un aspecto privado del ejercicio de la función pública de notario, pero no por ello menos necesario, porque la función se ajusta, como ya se señaló, al principio de la legalidad. Entonces aquí, en este caso, nosotros debemos tener presente que cualquier notario, cualquier notaría debe cumplir básicamente con estos principios, el principio de la veracidad, de la legalidad y de la profesionalidad. Bien, ahora que ustedes estaban recién señalando las notarías virtuales deben cumplir con los mismos principios. Bien, la veracidad, es decir, la exactitud, ¿cierto?, de lo que en los documentos se plasma, que sean íntegros, que sean exactos, pero también respecto del principio de legalidad, es decir, que estos documentos o lo que se plasma en estos documentos no vaya en contra de la legislación, porque efectivamente, y por eso también que las notarías virtuales también son fiscalizadas, porque si o sea, quien redacte el documento en forma virtual, ya sea la persona misma o sea un abogado, esto debe estar conforme también a lo que establece la ley. ¿Bien? No puede señalar ningún acto ilegal, ningún acto doloso que vaya en desmedro de una persona o que vaya en perjuicio de una persona.
no puede contener cláusulas que son ilegales, arbitrarias, como por ejemplo que se renuncie anticipadamente a los recuerdos, los recursos, a las actuaciones judiciales en caso de que no se cumpla con lo pactado, ¿ya? O cuando existen cláusulas arbitrarias que no se puedan reclamar, o cuando, por ejemplo, tenemos una compraventa y la compraventa implica también un perjuicio para una de las partes, ya sea porque se está pagando menos de la mitad de lo que establece la ley, de lo debido establecido por la ley, o que se está pagando más del doble de lo que Profesor, también autoriza la ley. profesor. Sí, Gladys. Una pregunta, pero por ejemplo, si existe una compraventa ficticia entre, no, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, entre un Ujú. matrimonio o entre hermanos, ¿eso tampoco es legal? Bueno, existe norma expresa que indica que la compraventa entre cónyuges no separados a perpetuidad es nula. Ya, Por lo tanto, ya. si, por ejemplo, usted le Pero vende a si su está fuera del cónyuge, matrimonio, espérame, déjeme terminar la idea, por favor. Entonces, si usted, Gladys, le vende, por ejemplo, una propiedad a su cónyuge, eso es ilegal y va a adolecer de nulidad porque usted está bajo vínculo matrimonial, a no ya, ser, señala la ley, que estén separados a perpetuidad. O sea, si ustedes están separados, es decir, si están separados legalmente, están divorciados, ahí no hay ningún problema, la actuación es totalmente válida, ya. ¿ya? Ahora sí, no sé quién había preguntado si es por fuera del matrimonio, no sé. Que Sí, si, yo misma, si está Alicia, fuera ya, del ya. matrimonio legal. Pero si está fuera del matrimonio, O por sea, ejemplo, la compraventa antes del vínculo matrimonial, a eso me refiero. y los Y se futuros hizo el traspaso contrayentes, antes del vínculo matrimonial. pero por ejemplo, los futuros contrayentes, Claro. no hay problema porque no están bajo vínculo matrimonial. Si Ah, ok. aquí la Ya, limitación es estar bajo vínculo matrimonial y realizar ya, esa actuación. ya. Muchas gracias. Ok, Profe, sí, Alicia, disculpe, estaba leyendo aquí, yo estaba leyendo ahí donde dice abogado y asesor, eso no entendí cómo eso, ese párrafo, que el notario tiene clientes en sentido escrito y mejor dicho, todo lo otorgante del documento a sus clientes, eso no entiendo. ¿Cómo? pero en dónde está? ¿Está más adelante de lo que ya hemos visto? Estoy en agrega Rodríguez. Sí, no, estoy un poco más adelante, parece. Agrega Rodríguez, Parece. donde está el caballero sentado ahí con harto cosita en la cabeza. Sí, Ah, sí, pues porque sí, estoy por allá abajo. se Yo pensé que había adelantó. leído ese párrafo. No, se adelantó. Sí, Ya, es que me quedó una duda porque como dicen que los notarios son abogados y aquí dice que no, entonces no entiendo esa parte, que no ya. atiende a la gente, no entiendo. Ahora Esa, vamos para allá, Alicia. Vamos para allá, tranquila. A este principio se adscribe también, en palabras de este autor, el ya, respeto por la libre claro. elección en el acceso a los usuarios, de los usuarios al servicio notarial, porque ello garantizaría la imparcialidad del notario como ministro de fe. Y efectivamente, ya aquí las personas tienen la libertad de elegir la notaría en la cual quieren realizar sus actuaciones. Bien. Eh, pero claro, si por ejemplo vamos a firmar una escritura, evidentemente aquí tampoco hay tanta libertad, sino que vamos a firmar, ¿cierto?, en la notaría que se escoja. Y no es que escojan ambos, sino que escoja el que va a otorgar la escritura, ¿ya? Pero aún así no deja de existir esa libertad. Agrega Ramírez que es precisamente este principio el que diferencia al notario de otras profesiones liberales, fundamentalmente abogados y asesores, porque a diferencia de estos, el notario no tiene clientes en sentido estricto, o mejor dicho, todos los otorgantes de un documento son sus clientes, porque todos son usuarios del servicio público notarial. Y efectivamente, ¿ya? El notario, en definitiva, y básicamente no tiene clientes, en esencia, No como el porque abogado, no como el algo así. abogado, ¿cierto? Sí, efectivamente, no como el abogado, como el asesor, que sí Ah, tiene ya. clientes, ¿ya? Pero a la vez, todos son sus Ah, clientes
porque la persona que ingresa en una notaría a realizar una gestión, a pedir la autorización de un documento, es cliente de la notaría, ¿ya? Pero es cliente de la notaría, Mm, no del notario. No sé si se comprende la mm, diferencia, ¿ya? mm. La notaría como ente jurídico, como persona jurídica, Sí, este es el que algo recibe el cliente, ¿ya? No el notario en su esencia. Mm, mira, sí, Profesor, ya entendí. ¿Ya? Profesor, Felipe, o sea, en ese sentido, o sea, el notario no tiene una base de datos con los usuarios que van ahí, porque la notaría va entrando diferentes tipos de personas todos los días. No es así como el abogado que sí puede tener una carpeta con una cartera de clientes. efectivamente, Claro, porque algo así es. claro, porque Mm. el abogado, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a realizar alguna gestión, es el nombre del cliente que nos contrató. O sea, nosotros tenemos clientes derechamente, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a realizar la gestión de una documentación, no vamos donde el notario, vamos a la notaría. De ahí entonces que, reitero, el notario no tiene clientes, es la notaría la que tiene clientes. El notario solamente tiene la facultad de timbrar y firmar el documento que se le lleva, nada ya, más. Nada más. eso iba a decir yo. Uno no va a atenderse con el notario directamente, sino No, que uno recibe la respuesta por el pago en realidad, por la firma de ese notario para la legalidad del documento. exactamente. Por eso es que la notaría es la que tiene el cliente y no el notario. Además que en general el notario tampoco atiende clientes, no atiende a las personas. Rara vez las atiende, ¿ya? Muy Profe, rara vez. y en las inmobiliarias, cuando la persona está firmando la compra, la promesa de compra, uno va y les pide la firma a la persona que va a comprar en su domicilio. Después, ¿cómo el notario averigua que es la firma verdadera y después se le van a dejar los cheques? Porque después pasa a la notaría y la firma a la inmobiliaria. En la firma de un contrato, promesa o contrato de compraventa de un departamento, una casa, lo que sea, Sí, ¿ya? Lo que corresponde es que la firma sea en notaría. Ahora, si es en el domicilio de la inmobiliaria, bien, esa documentación con carpeta, se debe armar una carpeta, toda esa documentación se envía a la notaría y ésta, evidentemente, revisará si todo es legal. ¿Ya? Por eso es que piden la fotocopia de la cédula, ¿cierto? Eh, la firma, con la huella, etcétera. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, lo que correspondería y lo que corresponde es que sea firmado en notaría. Pero hay, por ejemplo, las inmobiliarias tienen convenios con una notaría en particular, con la que trabajan en particular, pero trabajan con todas las notarías, trabajan con una notaría en particular. Entonces, a esa notaría es la que le envían todos los documentos, esta revisa que todo esté en orden y autoriza las firmas. ¿Ya? Pero es porque tienen un convenio de trabajo. Profe, disculpe una consulta. Un ejemplo, el notario también puede, como es abogado, y él si trabaja, no sé, pues en sus horas libres o no sé, o tenga su oficina de abogado y tiene su cliente, después de mañana que yo te firmo, ¿puede ser eso? O no puede No, ser? Que no, trabaje de abogado y notario al mismo tiempo. no. ¿Es una o la otra? El notario tiene prohibido trabajar en el libre ejercicio de la profesión. O es notario o es abogado, pero no puede ser sí, ambas lo vimos cosas en al la mismo tiempo. clase pasada, que Así es. solamente puede Ah, atender a la familia y no a Eso Nada otras más. personas. aparece, disculpen, eso aparece en la página número 3, a la familia de los no. requisitos para optar al cargo de notario. Ahí aparece todo eso. Así es, Felipe. Por lo tanto, y como lo decía también Jennifer, solamente puede representar a su familia, cónyuge, hijos, padres, tíos, sobrinos, etcétera. Pero al resto de la población no. Felipe, Lo que Mm, pasa era una cosa de antes, lo que estaban hablando, que cuando dicen del notario, acaso uno lo puede atender. Esto va a ser como una cosa risoria, porque todos los notarios están detrás de una ventanilla y una apenas le ve la nariz, po. O sea,
No ve quién es el notario, el que está poniendo la firma. Era Efectivamente. como, sí, o sea, uno ve a los funcionarios, pero no ve al notario. Sí, Como por así decirlo, la firma fantasma, así que pasó por la ventanilla, se firmó y chao. bueno, dentro de todos los años de ejercicio que tengo, solamente una vez un notario me ha atendido. Una sola vez. En todos los años que llevo tramitando en notaría. Por eso le digo, en general los notarios no atienden público, ¿ya? Eh, y todas las consultas, todas las dudas que uno tenga son transmitidas y son también respondidas por el notario a través del funcionario que está atendiendo. Entonces, si yo tengo una duda respecto de algo, el funcionario va y le pregunta al notario y el notario responde y el funcionario después me da la respuesta. Salvo, vuelvo a repetir, casos muy excepcionales donde puede llegar a ser muy compleja la solución o la respuesta, ahí el notario entonces entra a atender. Si no, no lo hace. María, No, ya me respondió, profesor. Iba a preguntar eso, que si acaso era como una prohibición, de que no pudiera atender al público. Y usted ya me respondió, porque eran casos muy excepcionales en que tuviera que dar alguna explicación que, por ejemplo, su claro, y no es no que, pudiera hacer. y no es que sea una prohibición, ¿ah? Sino que simplemente no atienden. Nada más que eso. Ah, no, no sé, aquí en Chillán sí, hay algunos notarios que si uno le pregunta, y bueno, yo creo que es un tema de disponibilidad, Exactamente. Por eso de le digo, cómo no, quieren hacer las cosas, sí, no algunos se existe. dan el tiempo de explicar por último algunas cosas que son un poco más complejas. Claro, por eso les vuelvo a repetir, no es Es que, que una prohibición, sino que simplemente es un tema del notario. no es que acá en Santiago hay mucha gente, entonces no puede estar de a uno. Sí, hay notarias que siempre pasan llenas, ¿cierto? Con harto público. Hay otras que no tanto, ¿eh? Bien, 8:15, ¿vamos a un recreo? Sí, profe. Ya, ¿Ya hasta qué hora, profe? pues el otro ¿20 día minutos? está, sí, porque el otro día estaban diciendo que media hora era mucho, así que buscamos a 20 minutos, ¿les parece? Ya, O 5 minutos nada más, pues, Sí, profesor. sí, Que con eso Ya, alcanzamos de más a ir al baño. eh, sí. a las ¿Hasta 8, a las ocho y qué hora, media, profe, 8:35. entonces? ya, 8:30 de vuelta, ¿les parece? Ya, 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 Ya. listo, nos vemos a las ¿Listo? 8:30.
Muy bien, continuamos. Acá estamos. Estamos acá. Gracias. Bueno, vamos ahora con las responsabilidades del notario y el actual sistema de sanciones contemplado en el Código Orgánico de Tribunales. Como profesional del derecho, el notario actúa con total sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y de hecho así debe hacerlo. Él no podría actuar de otra forma, porque de lo contrario, al actuar en contra de la Constitución o en contra del ordenamiento jurídico, podría estar incluso cometiendo algún tipo de delito. Debe interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactar los instrumentos adecuadamente y conservar los originales, dar fe y garantizar la certeza y seguridad de las relaciones jurídicas. En este sentido, entonces, al señalar la ley que debe interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, significa que debe interpretar la ley conforme lo establece para entregar, para dar, para redactar o simplemente para autorizar un documento, conforme a la voluntad de las partes. Básicamente, y en estricto rigor, las partes tienen libertad para darse los instrumentos que estimen pertinentes, efectivamente o evidentemente que no sean contrarios a la ley. Es decir, no podríamos firmar un contrato donde yo le solicito a alguna persona que dé muerte a otra y que por ese servicio le voy a pagar una tal remuneración. Eso es impensable que se pueda pactar en un contrato firmado ante notario, porque ahí estaríamos, o el notario estaría autorizando la comisión de un delito. ¿Bien? Pero sí, por ejemplo, autorizará la venta de una propiedad, la venta de un vehículo, la venta de un mueble, un arriendo, un mandato, etcétera. ¿Bien? Entonces, en ese sentido y en ese caso es que el ordenamiento señala que debe dar forma legal a la voluntad de las partes. Debe esa voluntad de, por ejemplo, vender algo o comprar algo, debe darle la estructura legal que establece la ley. ¿Bien? No simplemente señalar, ya, te vendo una casa, listo, te pago tanto. No, debe tener una estructura que vamos a ver el día jueves, una estructura, ¿bien? En donde se indica las partes, la individualización del bien, ya, la forma de pago, cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar, qué pasa en este caso, cuáles son las seguridades que se deben otorgar, etcétera. ¿Bien? Eso es darle forma legal a la voluntad de las partes. También, Profe, ¿y los pagarés solamente se pueden dejar presenciales o pueden ser autorizados digitales? presenciales por regla general, Jennifer, ¿ya? A no ser que en alguna notaría se estén autorizando de otra forma, pero lo que yo recuerdo es presencial. También de redactar los instrumentos adecuadamente, es decir, conforme también a lo que establece la propia ley, conforme a las cláusulas que se deben indicar para los resguardos de ambas partes. Debe conservar los originales, es decir, la matriz, esa no se entrega a las partes. La matriz queda en la notaría y queda bajo su resguardo por un cierto tiempo para después ser enviada al archivo judicial. Por lo tanto, lo que se entrega a las partes es una copia de la matriz. Por eso, si ustedes leen al final de los instrumentos, hay un timbre que indica es copia fiel del original, porque el original queda en custodia en la notaría. Dar fe, garantizar la certeza y seguridad de las relaciones jurídicas, lo hace a través de su timbre y su firma. Con eso, evidentemente, y con algunas frases sacramentales que deben aparecer en las escrituras, se da fe, se garantiza la certeza y la seguridad de las relaciones jurídicas a través de los distintos instrumentos. Bien, por ejemplo, fulano de tal, cédula X, domicilio X, ¿bien? Y fulanita con cédula, con domicilio X,
vienen a otorgar el presente instrumento o son partes y el notario en la misma escritura señalará que doy fe porque he tenido a la vista los documentos para su identificación. Bien, ahí está dando fe entonces de que las partes efectivamente son las que aparecen en la cédula de identidad y las que van a firmar. Al final también firma los contratantes o firman las partes en tantas copias, doy fe. Da fe entonces de lo que sigue, de que de las firmas y de que todo lo que está en la escritura es legal, se ajusta a derecho y es lo que efectivamente las partes tuvieron la voluntad de otorgar. Profesor, Sí, eso, o sea, a modo de la parte esta que se deje la copia fiel es porque se da una copia fiel que es la copia que le entregan a uno, pero la que se deja en la notaría es para que personas X no hagan modificación, porque puede pasar eso, que le hacen alguna modificación, lo escanean, hacen modificación, entonces la otra copia, si van a la notaría, van a ver que está la copia legal ahí. Es más que nada por eso también que se coloca así copia fiel del instrumento que se le entregó al notario y esto queda archivado en el archivero notarial que tienen ellos. efectivamente. Pero Por eso que la ley indica dar seguridad. Al dar seguridad significa que el notario tiene también que evitar que los instrumentos sean adulterados y en caso de ser adulterados tener la copia original, es decir, el original, para que pueda ser contrastado con las copias y verificar si efectivamente esa copia es la que corresponde o contiene lo que corresponde al original. debiera ser así, pero a veces cuando tienen tantos documentos, ¿cómo los van a guardar todos? Porque a mí cuando yo voy a notaría, los contratos los pasan al correo y de ahí lo imprimen ellos, pero uno, ¿cómo sabe que después quedaron guardados de verdad? Si uno los va a buscar. Porque hay documentos que deben ser resguardados por los notarios. Un poder no es necesario, ¿ya? No, Eh, un u- testamento sí. un testamento, una escritura de compraventa, una promesa de compraventa, eso sí, pero En cambio, un los poder finiquitos no, no. los finiquitos tampoco, un contrato, Sí, la escritura, un contrato laboral tampoco, ¿ya? la Y el escritura Pero, contrato de pero, arriendo con números tampoco. de repertorio, con fojas, con disculpen, inscripción. Ah, vuelvo a repetir, por favor, hablen de uno Sí. porque si no se empiezan a mezclar y no se entiende nada, ¿ya? Entonces, no sé quién iba primero, si Catherine, Alicia parece que también estaba hablando junto con Catherine. No era un contrato de arriendo, preguntaba si se podía guardar o no se guardaba por tanto tiempo. ¿Un contrato que, perdón Alicia, que se me escucha entrecortado? Hay contrato de arriendo. Bueno, si es por escritura pública, sí, efectivamente se tiene que guardar. O sea, se tiene que, si se otorga escritura, hay una copia, ¿cierto?, que se le entrega a las partes y lo otro queda como matriz resguardado en la notaría. Pero solo si es por escritura pública. Ah, ya. Si solamente en el contrato usted autoriza la firma, no. ¿Ya? Profesor, y como decía Mm. la amiga ahí, porque me carga de decir compañero, porque no soy de ese sector, eh, es cuando Felipe, pero Felipe. ya, no, pero sí era un modo para que distendiéramos un poco la clase. Ah, ya. Pero yo le iba a dar le iba a dar la explicación Ya. jurídica, ¿ya? Ya. ¿qué me hizo? Ya, pero profesor, ahora como están los Ya. sistemas computacionales, uno lo puede guardar igual en la parte computacional, todos los archivos. No es necesario que ellos, la lotería, vaya a tener una cantidad de libros. Ahora todo se escanea y se va guardando en el computador, así como... Sí, por supuesto, pero de eso mismo ellos tienen que formar libros, aunque sean virtuales, ¿ya? Porque Mm. tienen que igual tener un orden, porque recuerden que después, anualmente,
los notarios deben enviar los documentos más antiguos al archivo judicial. Por lo tanto, eso es a través de libros, ¿ya? Y ahí entonces formarán libros virtuales y enviarán lo que corresponda. María, Mm. María, Perdón, que los poderes no, pero ¿qué tipo de poderes, por ejemplo, porque nosotros, por ejemplo, como familia le dimos el poder a una abogada para hacer una demanda y después ujú, tuvimos que, ¿cómo es la palabra? Eliminar ese poder. ¿Cómo es? Revocar, revocar revocar poder, ese poder. claro. Y ese Lo que poder pasa es sí estaba en la notaría. Lo que pasa es que si es por escritura pública, claro, pero si no es por escritura pública, no. Por eso estoy haciendo las diferencias, o Ah, hago las ya, diferencias. Todo ya, lo que ya, sea ya, por escritura pública queda registrado, queda guardado en la notaría, ¿ya? Y ya, se protocolizan los documentos que acompañan esa escritura. Pero si no, por ejemplo, si yo voy a autorizar una firma, no va a quedar registrado, no va a quedar guardado, ya, perfecto. ¿ya? Eso. ¿Alguien más? Delante, Catherine estaba hablando también. Así que yo estaba comentando que la compañera decía cómo podían identificar el documento y yo le decía que tenían numeración, tenían folio, repertorio, hojas, Exactamente. y así se van identificando los documentos. No es que todos los metan a una carpeta y después los busquen, sino que es un orden numérico por fecha de inscripción y todo eso. Así es, recuerden que la ley señala que debe ser ordenado y guardado por orden estrictamente cronológico. Por lo tanto, como les comenté también en la clase pasada, tienen un folio, tienen un repertorio y ese es el número correlativo que se debe cumplir, que se debe respetar y a través del cual se debe guardar, ¿ya? Lo mismo pasa también con los libros en el conservador de bienes raíces. Todo está bajo una foja, bajo un número, ¿bien? Bajo un año y guardado cronológicamente, de acuerdo a cómo va ingresando el documento. En la notaría es exactamente lo mismo, ¿ya? Profesor, le hago una Profesor, pregunta. es como la forma más simple, es como la ficha clínica que uno tiene en el hospital o en la Médico. clínica. Mm, Claro, la ficha exactamente. médica, porque esa va en orden cronológico de que cuando nacimos hasta cuando ya nos morimos. Así es, Exactamente igual. así Una es. pregunta, ¿y no se supone que ¿Quién? con la tecnología ya no debieran de haber los libros como antes para buscar las cosas o eso sigue igual? Sigue igual, Ah, igual. ya, ok. Claro, Digo yo con la evidentemente, tecnología. claro, evidentemente se han actualizado porque se han digitalizado, pero hay documentos que aún no se digitalizan, Ah, ¿ya? ya. Entonces, eso obviamente lo vamos a poder ver solamente físicamente, pero hay otros que lo podemos ver virtualmente, ¿ya? Ahora, igual, eh, el conservador igual mantiene libros físicos, por ejemplo, ¿ya? En el archivo judicial o en el archivo también están los libros físicos, aun cuando estén escaneados. ¿Bien? Entonces, ahí si no encontramos en forma virtual la información que estamos buscando, entonces tenemos que recurrir a lo físico. Es lo que pasaba antes, profesor, cuando se archivaban en la Corte de Apelaciones, se archivaban todos los casos y eran en libros visibles. Así Pero es. ahora uno puede buscar igual en la parte virtual, puede buscar también los casos y todo eso. Por eso la Fiscalía ahora trabaja más con ese tipo de cosas que con los libros que tenían antes las Cortes de Apelación y todos los servicios de justicia. Porque Es antes Sí, era que, como más claro engorroso que, buscar los casos, ir buscándolos de a uno, era como más engorroso. Entonces ahora uno coloca el RUC y aparece todo el caso. claro, porque antiguamente yo recuerdo que todo era hojas, hoja, hoja, hoja y todo, como se dice, em, ¿cómo se llama? En carpetas. Hoy en día, como dice Felipe, uno pone RU y sale inmediatamente todo. sí, evidentemente, Profe, hoy día está mucho Pero más avanzado y mucho más rápido. ¿Ya? sí, pero profesor, profe, lo único fome y ordinario de todo esto del Poder Judicial, como modo de,
que lo hacían en una hoja casi de roneo. Podrían haberlo hecho en una cosa de papel cuché, una cosa así más elegante. No, Claro, y escuché. había, y habían también, yo recuerdo cuando tramitaba y estaba en lo físico, de repente uno se encontraba en los expedientes hojas de colores, rojos, rosados, verde, Ay, no le amarillo. puedo creer. Eso sí que no le creo. Sí, sí, es verdad. ¿No? Chuta. Incluso Y algunos mucho más, escribían con lápiz de color rojo, sí, azul, de los Com- colores que quisieran. sí, sí. Así que, y antiguamente, más antiguamente también, pues yo estoy tramitando desde el año 2000 más o menos, encontraba estas hojas con líneas, estas hojas que tenían líneas verdes, no sé si alguno de ustedes alguna vez lo vio, eh, Como y tipo con, cuadernillo, profesor. claro, claro, que eran solamente con líneas, no cuadriculados, sino que Sí, con yo me líneas, acuerdo de ya, eso, yo me acuerdo de sí, eso porque yo en algún momento estuve en un problema legal, cuando era menor de edad me sacaron mi carnet de identidad y pidieron un préstamo a mi nombre y yo tuve que ir a la PDI, yo de eso sí me acuerdo, tenía 17 años. sí, ¿no? Sí, ahí se encontraban hojas de todo tipo, roneo, y estas hojas tipo Biblia también vi, escritas a máquina, de todo, de todo. Pero que eran bonitos esos tiempos, profesor. Ay, así. Como- No, tramitar físico era terrible, terrible. Profe, No, y Sí, Profe, una nos consulta. faltaba la secretaria así como que escribía súper rápido en la máquina. Aló. mm, entonces para terminar, Perfecto. los contratos privados de arriendo no es necesario que los guarden los notarios, solamente lo público, como la compra de una propiedad y cosas así. es que reitero, todo lo que sea, lo que se realice a través de escritura pública, lo va a guardar el notario. Un contrato, si es por escritura pública, va a quedar la matriz guardada. Ya la compraventa, obviamente, ya porque es la única forma que tiene, pero por ejemplo, el contrato de arriendo que puede ser privado o público, si es por escritura pública, queda la matriz en notaría. Si es privado, es decir, si yo solamente autorizo firma, no queda guardado. Profe, una consulta. Ujú. Sí, porque un ejemplo, como bueno, yo vivo acá en Viña, donde se quemó el incendio, y muchas casas queman. Bueno, un ejemplo, ¿qué pasa si a mí se me quema la escritura? Yo voy ¿cómo se llama? Al conservador a buscar una copia, pero esa copia tengo que ir a la notaría para legalizarla, o ya viene la copia legalizada La como copia de original. la copia de la escritura, si usted la solicita en el conservador, le van a dar una copia autorizada. ¿Ya? Ah, ya no tengo que ir a la notaría a legalizarla. No tiene que ir a la notaría. Ah, No. Todos los documentos que y entregue, la notaría se quedaría con una copia igual, po. claro, pero todos los documentos que otorgue el conservador ya están autorizados, los autoriza el propio conservador. Y basta con eso. Ah, ok, ya. Ya, sigamos. Actual sistema de responsabilidad previsto en el Código Orgánico de Tribunales. Nuestro actual sistema no posee una adecuada sistematización de las conductas que infringen la labor notarial y sus respectivas sanciones, situación que el proyecto en comento trata de resolver categorizando dichas sanciones de modo funcional. Comentario aparte merece el tratamiento de la responsabilidad civil del notario, ya que ésta no posee regulación normativa alguna en nuestra legislación, lo que ha llevado a autores como Pizarro a señalar que en nuestro país la responsabilidad civil de los notarios es un misterio. No hay doctrina disponible que se ocupe del asunto, ni tampoco se ha presentado en la práctica jurisprudencial una inquietud al respecto. Como es evidente, no existe ninguna legislación particular sobre la materia. Y esto es porque evidentemente, si existe alguna problemática de responsabilidad civil, los notarios tratan de resolverla extrajudicialmente para no llegar a un juicio. Por lo tanto, al resolver extrajudicialmente no existe una jurisprudencia que señale, por ejemplo, que el notario es sancionado a pagar tal indemnización de perjuicio. Todo se arregla, en este caso, los notarios lo hacen así, tratan de arreglarlo extrajudicialmente. Entre Responsabilidades, ellos, una cosa así.
entre el notario y quien esté afectado. O sea, si es uno particular, hablan con ellos para llegar a un arreglo, extrajudicialmente. Como por ejemplo, si ellos tuvieran un problema con una persona que va a la notaría, algo así. Exactamente, exactamente. La responsabilidad civil. Pero ellos, Extrajudicialmente es An- internamente, y ya después claro, cuando va judicialmente es cuando ya se lleva a la parte ya civil, penal o laboral, según sea el Hijita, caso. esa- ordenamos es- todo, Por demandarlo. exactamente. eh, Mm. Exactamente. Extrajudicial significa que vamos antes del juicio, ¿ya? Entonces, para evitar el juicio, arreglamos antes. Eso se vio en el módulo 3 de Derecho. Ah, ya, ok. Bueno, respecto a la responsabilidad disciplinaria, los notarios son susceptibles de ser sancionados mediante la aplicación de las medidas disciplinarias que rigen para todos los auxiliares de la Administración de Justicia, pero también cuentan con un catálogo propio de infracciones y sanciones contemplados en el artículo 440 del COT. Así, las conductas previstas en esa norma admiten sanciones de distinta graduación, así como la amonestación, la censura o la suspensión, correspondiendo la competencia para su aplicación a la Corte de Apelaciones del respectivo territorio jurisdiccional donde los notarios ejerzan sus funciones. Excepcionalmente, el COT ha previsto la exoneración de su cargo si el notario en un periodo de 2 años reincide en alguna de las siguientes conductas: insertar en el protocolo escrituras o instrumentos sin haber dado cumplimiento a las exigencias contenidas en los artículos 405 y 430 del COT. Si una escritura pública deja de tener dicha calidad por negligencia o culpa del notario, en virtud de cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 426 del COT, si no cumpliere con lo dispuesto en el artículo 421 del COT relativo a la competencia para otorgar copias autorizadas o documentos protocolizados, o no cumpliera con su obligación de salvar las palabras interlineadas, enmendadas o sobrepasadas establecidas en el artículo 411 del COT, si por su culpa o negligencia se pierde un protocolo y, por último, si faltan las obligaciones establecidas en los numerales 7 y 8 del artículo 401 del COT y lo dispuesto en los artículos 440 de ese mismo cuerpo legal. En ese caso, entonces estaríamos ante no se escucha. No. ¿Se fue el profe? Sí, desapareció. Sí, se fue. disculpen un momento que se, se apagó el Ahí volumen podríamos estar hablando, y- profesor, de y falta de la la... probidad, una cosa así. Oh, se apagó el volumen y la cámara, pinché mal. No, Ya, sí dijimos nosotros, se va a ir, ya se fue a la otra clase, estaba apurado. no, no, Se fue a break. claro. No, entonces, como les comentaba, además de todas las actuaciones, ¿cierto?, que pueden ser sancionadas, si específicamente el notario incurre en, en este tipo de actuaciones, o se reincide en estas actuaciones en el periodo de 2 años, entonces el notario puede ser exonerado de su cargo. Exonerado significa que se, se destituye. Se ¿Ya? destituye. Y profesor, y con eso también se le puede cuestionar ¿Profe? su título de abogado. Salvo que incurra, y siempre vuelvo a repetir, salvo que incurra en algún delito, pero aquí, por ejemplo, podría existir un tipo de responsabilidad civil, ¿ya? En Profe, donde una consulta antes de sacar espéreme Alicia, ¿cómo espéreme se llama? Alicia, Antes de, Alicia, al notario, antes de decirle que Alicia, tuvo Alicia, algún, Alicia, hizo algo, ¿se le notifica algo? ¿Se le, Alicia, pues se Alicia, le notifica, ¿eh, profe? ¿me escucha? Alicia, Sí, ¿me que se le escucha? escuchaba cortado. Disculpe, mi profe, ahora Ya, sí, pero sí, me pero escucha una consulta. estoy dando una respuesta ante Alicia. Ah, ya, Espéreme un momento, por favor. ya, que se Ya, escuchó cortado. Sí, ok. Ya, entonces, ¿qué estábamos?
Entonces estaba señalando que salvo que el notario cometa un delito, puede ser, se le puede retirar el título, ¿ya? Y delito que merezca pena efectiva, tal como lo había señalado anteriormente. Ahora, si es solamente una responsabilidad civil, entonces podríamos hablar de una indemnización de perjuicios. Y ahí entonces es donde lo que les comentaba anteriormente, para evitar llegar a la judicialización de eso, es que el notario extrajudicialmente trataría de llegar a algún acuerdo con la parte afectada. Ahora sí, Alicia. Ya, profe, no, mi consulta era la siguiente. Se le notifica así como en un trabajo que a uno le dicen, oye, estás haciendo esto mal, primera notificación, después segunda notificación, algo así, o al tiro tajante lo sacan inmediatamente y lo investigan. No, aquí primero debe haber una investigación y se le aplica la sanción que corresponda de acuerdo a la investigación. Ahora, si, y vuelvo a reiterar, de Mm, acuerdo a lo último que hemos visto, si existe una reincidencia, ujú. por ejemplo, en que si por su culpa o negligencia se pierde un protocolo, ¿bien? Se va a sancionar primero o se le va a dar una Ah, advertencia. Pero si dentro de los 2 eso me años refería. se vuelve a perder un protocolo, entonces puede llegar a destituirse del cargo. ¿Y ¿Ya? como qué tipo de Ah, protocolo? ya. Sí. El protocolo donde debe señalarse, indicarse, ¿cierto? Acompañarse los documentos de algún tipo de escritura. A ese Ah, protocolo como la se refiere. solemnidad del documento, ¿no? Exactamente. Ujú. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? Nos queda un par de minutos para terminar. Bueno, la parte que iba a decir yo, que igual debería ser sancionado si esta parte deberían como sacarlo de la parte legal, porque él podría volver a establecerse como un notario virtual, en ese sentido. Como, porque estaría faltando como, aquí en el caso, lo que estaba leyendo yo, estaría como faltando la probidad, ¿ya? A la veracidad de los documentos, al estar estableciendo estas cosas y estar incurriendo en este tipo de, como, entre paréntesis, delitos, porque al final, ¿qué es lo que pasaría? Lo destituyen de notario, pero él sigue ejerciendo como abogado. Y al ser Así abogado es. también él podría cometer los mismos delitos que está cometiendo como notario. Es No como una cosa bien porque, engorrosa igual en cuanto mm, a no porque para ejercer el cargo de notario debe ser nombrado notario, entonces si es destituido no lo van a nombrar nuevamente. Ahora, si usted señala las notarías virtuales también deben cumplir con ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos, obviamente, que para ser notario virtual debe ser investido con la calidad de notario. Por lo tanto, si es destituido del cargo, difícil es que lo vuelvan a restituir. Profe, entonces nos Ok. queda para la prueba responsabilidad legal, firma electrónica y la fea. O sea, lo que es lo último y con eso terminamos, hacemos la prueba. Exactamente. El próximo jueves revisamos lo que falta. Bien. Yo creo que vamos a alcanzar a ver un Llegamos par a las 13. de modelos, ¿cierto? Y Profe, después no iría escuché a la la final prueba. porque se me quedó cortado. Estaba comentando que el próximo jueves terminamos de ver lo que nos falta desde la responsabilidad penal hasta la página 19, estamos en la 13 hasta la 19. También creo que vamos a alcanzar a ver un par de modelos de documentos ante la notaría y después vendría la prueba. ¿Los modelos de documentos de notaría, eso es del mismo módulo 1 o es del módulo 2? No, pues, de este módulo, porque aparece que, a mí me parece que tengo que mostrar algunos modelos de documentos. Entonces ahí vamos a ver algún par de documentos para que ustedes, quienes no han tramitado, ¿cierto? Quienes no han realizado ningún trámite en notaría, los conozcan. ¿Bien? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Profe, disculpe, llegamos hasta las 13, es que lo escuché súper cortado todo el final, me perdí.
Sí, hasta la página 13. Parece que usted tiene problemas con su conexión, Alicia. Sí, 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 Profesor, sí, yo me hasta voy la a página retirar 13. porque ya son las ya, 9. Sí, así que Por favor. estamos terminando. Sí, estamos terminando. Ya, Así muchas que, gracias. ya. Buenas ok. noches. Así que, buenas noches, Gladys. Buenas Bueno, noches. nos vemos, Buenas gracias, noches. buenas Estamos final. noches, Nos vemos que el jueves. descansen. Buenas Chao. noches. Buenas Que estén noches. bien. Ya cortó, chao. Ya se fue la clase.